Ahora hablemos también sobre otro tema muy importante y es que el Instituto de Estadística e Informática ha señalado los niveles de pobreza en nuestro país. Estamos hablando ya del casi 27%, 27% un poco más de que se han sumado pobres a nuestro país. Justamente hay unos gráficos que queremos compartir con usted para que por favor nos explique también sobre estas cifras que nosotros tenemos. Ahí está el gráfico. ¿Qué lectura le damos a estas cifras? A ver, en el primer gráfico que vemos sobre la pobreza monetaria, yo creo que la situación más complicada es que ha subido la pobreza en 7%, ¿no es cierto?, comparado con el 2019, es decir, antes de la pandemia. El punto positivo frente al número que se está mostrando es que ha habido una reducción producto, ¿no?, si comparamos con el 2020. Pero ojo, acá sí hay que analizar las cifras, porque probablemente esta reducción se dé por los bonos, los reactivas y todo el asistencialismo que el gobierno ha venido dando. Entonces, claro, y ahí hay que precisar un punto muy importante, que señala, ¿no? Porcentaje de la población que no cubre el consumo de la canasta básica familiar. Eso es un componente mucho más complicado todavía, ¿no es cierto? Porque de alguna manera lo que te está diciendo esa cifra es el dinero está alcanzando para menos cosas. Es decir, el poder adquisitivo que están teniendo las personas es mucho menor, ¿no es cierto? Pero en realidad este número es muy parecido al número de pobreza. Entonces estamos hablando en realidad de que la pobreza se ha incrementado y además, ¿no es cierto?, ha generado o está generando los temas de inflación, el sobrecosto que hay por la importación de productos debido a la crisis internacional, está haciendo, ¿no?, que las personas les alcance menos poder llegar a cubrir esa canasta básica familiar o de consumo, que además es una canasta casi teórica, porque las personas consumen más que eso. Los núcleos familiares ya no son de 3, 4 personas, son de 5, 6, 7, y en algunos casos de 8 personas, y todos de alguna manera en un solo sitio. Entonces, ese indicador realmente hacia el 2018-19 era positivo, pero hoy en día es una señal de alerta que el gobierno tiene que ver y que con esos programas de Compunche Perú, ver la manera de que esta cifra empiece a bajar de manera importante, ¿no? La pendiente tiene que cambiar rápidamente, ¿no? Muy bien, y eso es lo que se busca, ¿no es cierto?, que esta cifra disminuya. Vamos ahora con el siguiente gráfico. Ahí tenemos, ahí estás, 27,5% es la tasa de pobreza en nuestro país, ¿no es cierto? Ahí tenemos zonas rurales, zonas urbanas, personas que tienen el nivel de estudio primario, secundario, superior y el rango de edades, hombres y mujeres también. Ahí tenemos como un panorama más completo de nuestro país. Sí, bueno, acá en realidad yo complementaría en la parte educativa, la parte técnica, y lo complementaría con cuántos peruanos se han ido al exterior, y las cifras indican que los peruanos que se han ido son de formación superior. Entonces, estamos teniendo, producto de la coyuntura, producto de la situación, una fuga, no lo llamamos fuga, pero una salida de personal, de colaboradores, de peruanos altamente calificados, ¿no? Y claro, las zonas rurales, que de alguna manera todavía no hay esta interconexión, son las más afectadas. Recordemos que ya vienen los feriajes de julio. ¿Qué se está haciendo para los feriajes de julio? Todos los años, hace más de 10, 15, 20 años, sabemos que entre quincena de junio y quincena de agosto, lamentablemente, las personas arriba de 3.500 metros en zona, en nivel de pobreza, por desgracia, la pasan mal. ¿Qué programa está saliendo ahorita para poder atender esa necesidad? Además, también sabemos que entre la quincena de diciembre y la quincena de febrero empiezan a haber lluvias y empiezan a haber huaicos. Y además hay que sumarle que este año tenemos casi confirmado, ¿no?, el fenómeno del Niño, que va a ser bastante duro. Entonces, estas cifras lo que están diciendo, están reflejando lo que la pandemia nos ha dejado. Claro, y además está reflejando precisamente la situación que ocurre en nuestro país, en qué lados son donde hay más gente pobre, pobre extremo, para que se tomen acciones al respecto. Vamos con nuestro último cuadro.
Yo quería comentarte, Ronnie, un punto importante respecto a, antes de tocar este cuadro que estás presentando, la zona rural tenemos que, como país, como sociedad, empezar a promover acciones porque la van a pasar mal. En esta fecha nadie previó que iba a haber tanto frío como está viendo ahora, el cambio ha sido brusco. Y a mí sí me preocupa de sobremanera que los años pasan y en julio las personas que están en una situación vulnerable la pasen mal. Entonces, tenemos que tomar acción rápida y espero que eso se pueda dar. Disculpa, Claro, ahora acciones, vamos a ver el siguiente cuadro, ¿no? muy bien, acciones de prevención, ¿no es cierto?, que siempre se deben tomar y siempre se dicen que se deberían trabajar al respecto para luego no tener los resultados que ya vamos presentando. Ahora tenemos este cuadro. ¿Qué lectura le damos precisamente? Eso es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Es decir, el poder adquisitivo, podemos decir que se está manteniendo, pero estamos comprando mucho menos. O sea, lamentablemente no estamos llegando a los niveles anteriores a la pandemia. Si a esto le sumamos los temas de inflación, realmente los últimos 2 años los productos han encarecido entre 15 y 20%. Y el ingreso no ha subido, se ha contraído. Entonces, en realidad estaríamos hablando de que 15 más 9, realmente tenemos un poder de compra menor al 20%. Entonces, eso, que esta cifra de alguna manera te enrumba eso, es una situación muy complicada. Y si a eso le sumamos el porcentaje rural del 41% que estaba en la anterior gráfica, tenemos claramente una situación de población vulnerable que hay que atender para poder reducir las brechas. Tenemos en infraestructura, educación, salud, ¿no? Y hay que buscar de alguna manera acciones que generen un efecto integrador, pero no de micro plazo, un efecto integrador de largo plazo. De manera ¿no? sostenida. Correcto, de manera sostenible. Muy bien, ya para terminar con todos estos cuadros que hemos estado observando, ¿qué mensaje nos deja, no? ¿Cuál es la lectura en general, en global? Porque estamos hablando de casi 28% de peruanos pobres y a esto hay que sumarle que son 628.000 peruanos que se suman a este resultado que se ha dado en esta lectura del 2022, hasta el 2022. Claro, yo eso lo complementaría con algunos estudios y claro, las cifras lo que están mostrando es lo concreto y lo concreto es que la pandemia nos golpeó demasiado y la pandemia nos ha generado una serie de situaciones, ¿no? Y aprendizajes. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Tomar acción. Y el tomar acción es ya no solamente ser preventivo, ¿no? Sino realmente ser sostenido en este accionar. Pues estamos en el mes de mayo, yo esperaría que la próxima semana, después del Día de la Madre, se empiecen a ver ejecuciones claras, no solamente con el norte, producto de la situación de lluvias y el fenómeno del Niño que se está presentando, sino en la zona sur, ¿no es cierto?, y en la zona centro. O sea, claramente, ¿no?, en el mes de julio y agosto van a ser meses muy complicados, porque probablemente tengamos el fenómeno del Niño en la costa, los friajes en la sierra, probablemente lluvias, y veamos qué podría estar pasando en la zona de la selva. Entonces, hay que estar muy atentos y si a esto le sumamos los temas que hay adicionales y coyunturales, yo considero que el panorama se presenta como una gran oportunidad para generar soluciones sostenidas. Yo creo que los diversos ministerios y la misma PCM hoy en día está teniendo una integración y una coordinación muy fluida y eso es lo que hay que resaltar. Yo creo que es momento de empezar a encaminar las cosas de una manera que permitan que los funcionarios puedan ejecutar la parte técnica, que la parte política termine siendo sostenida por la parte técnica y ese es el gran cambio que necesitamos. Muy bien. Otra discusión, tengámosla si quieren en octubre o noviembre, pero junio, julio y agosto se vienen meses duros, no solamente por los temas climáticos, sino por la coyuntura internacional que las cifras así lo están mostrando. Muy bien, y es momento de actuar. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estuvo Eduardo Lizarzaburo, profesor de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN.